Podemos sumir al Líbano completamente en la oscuridad y desmontar el poder de Hezbollah en cuestión de días. Así lo dijo hace unas semanas el ex miembro del gabinete de guerra israelí Benny Gantz en una conferencia en la Universidad de Reichman de Herzliya. Para hablar de este conflicto entre Líbano e Israel tenemos hoy en los estudios de i24 News a Lior Lucas, veterano de guerra de Segunda Guerra del Líbano, sargento mayor de la unidad de francotiradores en el ejército israelí y creador de Moked Bitachon, plataforma en español especializada en terrorismo y conflictos en Medio Oriente. Wow, bienvenido Lucas a i24 News. Muchas gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Los desproporcionados ataques, Lior Lucas, de Hezbollah hacia el norte de Israel han sido desbordantes hasta el punto que no tan solo provocan una masiva oleada de desplazados, sino consecuencias inhumanas como lo que hace unas semanas, unos días, sucedió en Majal Shams, el asesinato a niños drusos que jugaban fútbol. ¿Esto es una guerra que se puede ya abrir a gran escala? Bueno, Israel, con las eliminaciones que hizo, por lo menos una de ellas, la que ha tomado, se ha acreditado de manera oficial, la segunda todavía queda en misterio, claro, pero todos culpan justamente a Israel. Creo que ha dejado un mensaje claro en el cual, por un lado, siempre advirtió de que hay líneas rojas, límites en los cuales tampoco Hezbollah va a poder pasar y tampoco Irán. Y por otro lado, dio también el mensaje de que puede responder sin tener que llegar justamente a una guerra abierta, pero lo que ha hecho, por un lado, eliminar al jefe del ala militar, que es Said Mahnen, es el nombre de él, el nombre, como se dice, de batalla de él, o Fuad Shukr, que es su nombre real, jefe del ala militar de Hezbollah en la Dahia de Beirut, y después, horas después, se escucha de la eliminación de Ismail Haniyeh dentro de un edificio gubernamental, de una residencia cuidada justamente en Teherán, en el norte de Teherán, por la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de una visita presidencial que se hicieron varios mandatarios y líderes, por ejemplo, los líderes también de la Yihad Islámica Palestina, que fueron a visitar ese mismo lugar. De hecho, la toma de posesión del nuevo presidente iraní. Sí. Cuando estamos hablando justamente de que Massoud, el nuevo presidente iraní, está celebrando una reunión justamente para celebrar su ascenso, llega Ismail Haniyeh, que no es la primera vez que estuvo en ese edificio, en esa residencia, y fue eliminado. Todavía es un misterio en el cual no se entiende si fue por un misil de corto alcance que llega exactamente a ese lugar, o si meses antes se puso un artefacto explosivo en su habitación, pero así todo sigue siendo una vergüenza. ¿Y crees que se puede ir esta situación, llegar a un conflicto a grandes escalas, a una guerra? A ver, ¿a gran escala? Ahora la decisión está del lado de Irán, más que nada, claro, porque es el que dicta el tono de cómo va a ser ahora hacia los de Hezbollah, sus proxies. Y si nosotros pensamos con un razonamiento, con una lógica, diríamos que el ataque que va a hacer Irán va a ser exclusivamente militar. Si lo pensamos de manera lógica, ¿qué significa eso? Que va a buscar objetivos estratégicos militares para dar una señal de que van a bombardear aeropuertos del ejército israelí, de las bases aéreas israelíes, o lugares estratégicos tal vez de infraestructuras civiles como plantas de electricidad. Claro. Pero eso, si lo pensamos de manera racional, sí va a tener un impacto de que Israel se va a ver obligado también a contestar este tipo de ataques. El problema está en algo que ha dicho una declaración que salió en el Jerusalem Post, en el cual Khomeini ya declaró en la ONU que puede ser que Hezbollah ataque objetivos civiles, y eso es una línea en la cual Israel dijo que cualquiera que ataque objetivos civiles, población civil,
pasó esa línea roja y ahí sí claro, significa la destrucción de aquella organización. Y ahí está la defensa de la comunidad internacional, como habíamos dicho, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Eres francotirador especializado en la reserva de Israel. En la reserva. ¿Cómo crees que podría ser una incursión terrestre? Pero con las lecciones aprendidas de los errores del pasado, recordando la guerra de Israel-Hezbollah en el año 2006, que duró 33 días. Sí, a ver, yo creo que hay que entender en el contexto en el que fue la guerra del Líbano del 2006, en el cual justamente raptan a terroristas de Hezbollah, raptan a soldados israelíes. Sí. Fue algo que no estaba planificado, no hubo tiempo para prepararse y salió como salió, con los errores y equivocaciones del momento. Hoy en día es mucho más preparado. Israel también obtuvo mucha especialización e información y estudió mucho el trabajo que se hizo justamente en la operación en Gaza, que se ha hecho en todo lo que es el combate urbano, y se estuvo preparando todos estos meses para el Frente Norte, que es uno de los frentes principales. Estamos hablando de más de 100.000 combatientes de Hezbollah. Claro. No es lo mismo que Hamas. Estamos hablando también de otro tipo de guerra en el cual justamente los civiles pasan a ser el frente porque van a ser bombardeados digamos, de manera constante, y al mismo tiempo la incursión misma va a tomar diferentes tipos de medidas de si actuar en la noche, si actuar en el día, si actuar desde el aire, cuándo ingresar. Hay también combates subterráneos, porque también Hezbollah tiene túneles subterráneos. Pero hay que comprender que ahora Hezbollah es mucho más fuerte, siendo proxy de Irán, que Hamas. Y ahí te quiero preguntar, ¿hacer una guerra ahora es una buena decisión, ya llegando al final de este encuentro? ¿Hasta cuántas guerras Israel en estos momentos puede sostener en tiempos, y cuál es la capacidad Israel y su sociedad? Bueno, a ver, Israel está en una situación de lo que se dice en hebreo Milhemet en brera, una guerra que no tiene una opción, en las cuales tiene más de 60.000 o casi 100.000 civiles que no pueden vivir en sus casas en el norte, que están bajo la nube, porque están bajo la nube de amenaza de que las fuerzas Roadán, la élite de Hezbollah, que todos estos años estuvo entrenando para hacer exactamente lo que hizo el Hamas con la fuerza del Nukba el 7 de octubre, y no los puede regresar hasta que no actúe. La pregunta va a estar si Israel va a ir a una operación para llegar hasta los 10 kilómetros del sur del Líbano, llegando hasta el río Litani, o ir más allá. Yo personalmente creo que una operación en la cual hacemos solamente este tipo de desplazar las fuerzas Roadán al norte del río Litani, sí, no es suficiente, tal vez en el primer grado, pero no para una planificación estratégica de lo que realmente hay que hacer. Ya nada más te pregunto, Ismail Haniyeh fue dado de baja, Fuad Shurk fue dado de baja, ¿podría ser Hassan Nasrallah dado de baja? ¿Tú que eres francotirador, sí o no? Hay otras tecnologías para este tipo de cosas, pero yo creo que cada uno de estos líderes entiende que sus días están contados. Israel, si va a lo que es una guerra total con Líbano, va a ir justamente también para la cabeza de Hassan Nasrallah. Lior, Lucas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Moked Bitajón, vamos a poner la información para que sigan, información de seguridad. Excelente trabajo el que estás haciendo en español. Gracias. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.